Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a Exposeres 2021. De antemano, sabemos que la transferencia de conocimiento, tecnología y negocios son factores fundamentales para el desarrollo y profesionalización del campo mexicano. Con este objetivo en mente, nos es grato presentar al señor embajador del Estado de Israel en México, Zvi Tal, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, señor embajador. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar organizado por la Oficina Comercial Internacional de la Embajada de Israel en México. Estamos muy emocionados de formar parte de la edición 2021 de Exposeres. Gracias a los organizadores por esta oportunidad de introducir un poco más sobre Israel a la agricultura mexicana. A continuación, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, dedicará unas palabras de bienvenida a la audiencia. Gracias. Queridos organizadores de Exposeres 2021, quiero agradecerles por brindarnos la oportunidad de presentar algunas soluciones que Israel tiene que ofrecer en el sector agrícola a través de las diferentes empresas que estarán presentando su tecnología durante este evento. A pesar de los limitados recursos naturales, el desarrollo intensivo de la agricultura y del sector industrial durante las últimas décadas convirtió a Israel en un país prácticamente autosuficiente en la producción de alimentos. La agricultura de Israel es la historia exitosa de una larga y dura lucha contra las condiciones adversas de la tierra y del clima. Más de la mitad del suelo salino de Israel es árido y semiárido, solo el 20% es cultivable, y sus suministros naturales de agua están por debajo de la definición de pobreza hídrica de la ONU. No obstante, desde el establecimiento de Israel en 1948, el país ha triplicado el territorio utilizado para la agricultura y la producción. Las soluciones israelíes permiten tener una agricultura más eficiente, cultivos más resistentes, fuentes alternativas de nutrición y una mejor gestión de los recursos. Uno de los grandes ejemplos son las soluciones israelíes por goteo y microirrigación que se han extendido rápidamente por todo el mundo. En el 2018, la empresa Mexichem, hoy conocida como Orbia, adquirió una participación accionaria del 80% en la firma israelí Netafim, la más grande del mundo en el sector de la irrigación. Otro ejemplo es en el campo de la recuperación hídrica. El 86% de las aguas residuales de Israel se recuperan para la agricultura, el porcentaje más alto en el mundo. En los invernaderos israelíes se pueden cultivar más de 3 millones de rosas o 300 toneladas de tomates por hectárea en cada estación, 4 veces el rendimiento de los campos de los cultivos abiertos. Además, las frutas y verduras reciben una receta secreta que varía según cada cultivo y que, por ejemplo, reduce las pérdidas de cítricos frescos de 15 a menos del 2%. Adicionalmente, se aplica tecnología genética para crear variedades de semillas resistentes a enfermedades y que se adaptan a diferentes condiciones climáticas. El 40% de los invernaderos de tomate europeos usan semillas de un híbrido de larga duración que se desarrolló en Israel. No es ningún secreto que Sinaloa es uno de los estados agrícolas más importantes de México. En Exposeres vamos a compartir nuestra experiencia y tecnología para que juntos podamos enfrentar los retos ligados a los efectos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Sin duda fueron unas enriquecedoras palabras para dar apertura a este evento. A continuación,
el maestro Daniel Werner, quien es director del Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional dentro del Centro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional Agrícola en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Israel, nos dará una conferencia titulada La agrotecnología como una herramienta para el desarrollo sustentable. Estimado maestro Daniel Werner, le cedo la palabra. Hola, mi nombre es Daniel Werner, soy director del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio y Cooperación Internacional en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel. Es un gusto para mí participar en Exposeres gracias a la intervención del Departamento de Comercio del Ministerio de Economía de Israel y de la Embajada de Israel en México. Con vuestro permiso, paso ahora a no perder tiempo y compartir con ustedes esta charla acerca de la agrotecnología como herramienta sustentable para el desarrollo agrícola. Bueno, para dar marco a esta conferencia, quisiera hablar en primera instancia de los desafíos que a mi criterio son los desafíos más importantes de la agricultura global. 3 desafíos: demanda creciente debido al crecimiento de la población, competencia por agua, tierra y energía, y cambio climático. Estos 3 están fuertemente conectados unos con otros, y a estos desgraciadamente se suma lo que en el último año ha sido la aparición del COVID-19, esta pandemia que, como vemos claramente en estos gráficos, en el transcurso del año ha aumentado los casos en los que se presentó, y desgraciadamente también la cantidad de muertos que esta pandemia ha generado. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Lo más interesante. Vemos la acción del gobierno frente a la pandemia. Rápidamente los gobiernos, en este gráfico se ve, gráfico producido por Oxford durante el último año y publicado por el Fondo Internacional, por el Fondo Monetario Internacional, se ve las respuestas de los gobiernos en cuanto a intensidad de cierre, la curva roja, la respuesta en cuanto a salud, la respuesta en cuanto al gobierno en forma general y la respuesta económica. ¿Qué se ve? Claramente los gobiernos en primera instancia entienden que el cierre, la cuarentena, el aislamiento es la primera respuesta para frenar los efectos de la pandemia y disminuir la mortandad y los casos de COVID-19 en la población. Desgraciadamente esto tiene consecuencias económicas, por supuesto en primera instancia consecuencias de salud. A esto los gobiernos responden relativamente rápido, pero como vemos, si tenemos en cuenta la respuesta en cuanto a ayuda económica, vemos que es más tardía que el resto de las respuestas, se mantiene estable a pesar de que los efectos de la pandemia son acumulativos y los daños económicos se van acumulando. Los gobiernos no presentan una respuesta nueva a eso, sino que se mantienen más o menos al mismo nivel, lo que nos está indicando un poco de la problemática desde el punto de vista económico que está generando esta pandemia y que seguramente se va a expresar con más intensidad este año y el año que viene, a pesar de que, por suerte, desde el punto de vista médico, la vacunación comienza a ser una alternativa para volver un poco a la realidad que anteriormente conocíamos. Tenemos en cuenta el marco general, entonces vemos qué podría pasar o qué estimamos que va a pasar en el 2050, cuando la población del mundo llegue casi a los 10 billones de personas. Hablamos de una necesidad de producir casi un 56% más de calorías a través de los alimentos, de lo que estamos produciendo o lo que se vino produciendo durante la última década. Vemos que esos rendimientos, si vamos a tener que aumentar la cantidad de tierras agrícolas, van a necesitar casi 600 millones de hectáreas más, 2 veces la superficie de la India, cosa que es prácticamente imposible, porque esto significaría reducir la cantidad de tierra dedicada a la forestación, que es una de las herramientas más eficientes para disminuir o mitigar los efectos que produce el cambio climático, los efectos de gases de invernadero, el calentamiento global, y así poder mantener la temperatura
con un aumento que no vaya más allá en el 2050, quizás antes si fuera posible, de más de 1,5 grados centígrados, lo que sería, si aumentaría por encima de ello, efectos catastróficos para la población, por supuesto también para la agricultura, menor cantidad de agua, efectos del cambio climático muy marcados en las diferentes regiones. Lo más interesante de ver en este aspecto es lo que yo diría es el efecto del aumento de la población. Vemos que en el año 60, ¿sí?, cuando más o menos éramos entre 2,5 y 3 billones de personas, una hectárea debía producir alimento para 2,3 personas. Esa misma hectárea, en el 2020, cuando nosotros somos ya entre casi 8 o 9 billones de personas, tiene que producir para 3 veces la cantidad de personas que alimentaba en el 1960. O sea que debemos triplicar la producción, debíamos haber triplicado la producción de alguna manera. Esto se puede lograr a través de la intensificación de la producción o a través del aumento de las tierras, y por supuesto ya más o menos hablamos de ello. Yo quisiera hablar de lo que nosotros llamamos intensificar en forma sustentable la producción. Pero todo esto va un poco a cómo nosotros vemos la agricultura, o mejor dicho, cómo los gobiernos ven la agricultura. Hasta el momento, muy sencillo, se ve cuál es su aporte al PIB, al Producto Bruto, a las exportaciones, al número de empleos. Se tiene en cuenta que la demanda de alimentos, por ser una cuestión de supervivencia, es algo que podemos decir que es inelástica su demanda, y entonces para dar el verdadero valor debemos entender lo que esta pandemia nos demostró, que el verdadero valor es de proveedor de alimentos. En momentos de crisis, la agricultura posee un valor estratégico, que no importa cuál es su contribución al PIB, tenemos que producir alimentos para suministrarlo a nuestra población, porque la logística se ha dañado, porque no hay transporte de alimento entre países, no hay intercambio, y entonces debemos asegurar de alguna manera que nuestra población pueda, en forma básica, recibir los alimentos necesarios para asegurar su supervivencia. En cierta medida, esto nos está diciendo que frente a los desafíos globales de la agricultura, sumado a las crisis que estamos viviendo en forma temporaria, vamos a tener que producir más con menos. Y para esto el mejor ejemplo es Israel, un país con escasez de recursos hídricos, con periodos de precipitaciones muy limitados, con 2/3 de la superficie en zonas áridas o semiáridas, con un 20% o solamente un 20% de la tierra arable, con problemas en cuanto a escasez de mano de obra agrícola, con un entorno geopolítico complejo que nos limita en la comercialización de los alimentos, y con ello la búsqueda para importar y exportar de mercados que están relativamente distanciados de nosotros. Todo este paquete está hablando de una situación que permitió al gobierno de Israel, desde la creación del Estado hasta hoy en día, entender que la agricultura tiene un valor estratégico. Y es hoy esto lo que están, o por la pandemia o por otras situaciones, lo que muchos gobiernos del mundo están entendiendo hoy en día. Ahora, todo esto va de la mano de dos fenómenos. Por un lado, la disminución en los empleos de la agricultura y la disminución en el aporte del PIB, y el entendimiento que la agricultura tiene un valor estratégico, y como tal el resultado es que a pesar de todo esto, la producción por metro cúbico de agua, la producción por unidad de capital invertido, la producción por empleado han aumentado desde los años 50 hasta la actualidad. Por lo tanto, se entiende que para mantener la agricultura como valor estratégico debemos aumentar la eficiencia de cada gota de agua, de cada peso invertido y cada empleado que está trabajando en la agricultura. Si lo comparamos con otros sectores de la agricultura israelí, los índices de productividad son muchísimo más grandes. Esto fortifica esta idea o esta filosofía de trabajo. Y entonces hablamos de que con poco tenemos, ¿qué podemos hacer? Es intensificar esta producción en forma sostenible. Charles Gottfried en la década pasada habló de que el sistema actual probablemente no es sustentable. O sea que si seguimos produciendo como estamos produciendo hasta el momento, no vamos a obtener
no vamos a llegar a los resultados esperados, y en definitiva lo que vamos a hacer es comprometer la capacidad del mundo para producir más alimentos en un futuro debido a cambio climático, calentamiento global, gases de invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la alternativa es intensificar en forma sostenible la producción para llegar a una producción alimentaria total que pueda de alguna manera, a través de un mayor rendimiento, sin aumentar la superficie, o sea, disminuyendo los costos ambientales, poder producir, dar o hacer una producción sustentable desde el punto de vista ecológico, y yo agregaría también económico, porque si el agricultor no ve de ello un beneficio económico, no va a dedicarse a la agricultura. ¿Qué hace Israel? A través de políticas de Estado, como reforzar la competitividad y la innovación, apoyar a los servicios de investigación y desarrollo, básicamente en esos dos puntos, pero también apoyando a las comunidades rurales periféricas que no tienen alternativa más allá de hacer agricultura, fomentando cooperativas que aumenten la eficiencia en la logística y en el uso de los insumos, tomando medidas de gobierno que no distorsionen el mercado y que apoyen por un lado al agricultor, pero por otro lado que aseguren la llegada de alimento a la población también en momentos de crisis, y desarrollando actividades paralelas a la agricultura en el medio rural que permitan al agricultor otras alternativas junto con la agricultura para tener un ingreso digno que le permita acceso a buena salud y, por supuesto, a educación de ellos, de sus hijos y de las generaciones próximas. A todo esto se suma, sobre todo, el factor tecnológico, porque el factor tecnológico es el que en los últimos años determinó que los cambios estructurales en las explotaciones permitan la especialización y el aumento de la calidad, como lo empezó a exigir el mercado a través de consumidores más sofisticados. Y aquí entra la agrotecnología que es la intersección entre la tecnología y la agricultura, que viene a dar innovación al mercado agrícola y ofrecer soluciones para esa producción sustentable ecológicamente y económicamente. Esta producción está influenciada por tendencias que generan las grandes empresas agrícolas en el mundo, internacionales, la regulación gubernamental que está para controlar que no haya distorsiones en el mercado, y por supuesto la necesidad del consumidor, que, como dije, se hace más sofisticado. Y teniendo en cuenta que tenemos que ver a la agricultura en cada uno de los eslabones de la cadena alimenticia como algo totalmente nuevo y que nos hace pensar en forma diferente en lo que tiene que ser la agricultura. La agrotecnología israelí invierte en muchos aspectos, en muchos subsectores de la agricultura, pero fundamentalmente está marcado por dos aspectos. Uno es la agrotecnología en función de la biotecnología, o sea, el mejoramiento de la producción como producción, y por otro lado, el uso de sensores que permiten la generación de datos para una toma de decisiones más importante. Y nos encontramos hoy en día con un agricultor que en un pasado podía, a través de los años, ir adaptando nuevas innovaciones, con un productor que está abrumado por los datos. Y entonces el futuro de esa agrotecnología hoy en día está basado en cómo, con todos esos datos, permitirle al agricultor una visión amplia de sus datos, modelos para la toma de decisiones y tomar las decisiones en el momento y de la forma correcta. O sea, que hoy en día la agrotecnología está buscando, a través de algoritmos, llegar a una toma de decisiones que permita al agricultor hacer las cosas de manera eficiente. Y aquí vemos dos tendencias que influyen en esa toma de decisiones. Lo que el mismo agricultor necesita, que es mejorar la producción, mejorar la calidad, la protección vegetal, el almacenamiento del transporte a través de técnicas de post cosecha, y por otro lado, el enfoque que le da al consumidor sofisticado que quiere mejores valores nutricionales, más gusto, más aroma en las frutas y en las verduras que consume, más precios razonables, competitividad con mercados externos, disponibilidad a lo largo de todo el año. Ahora la fresa no se consume solo en el invierno, sino que quieren también en primavera, también en verano y también en otoño, por ejemplo. Una agricultura que sea respetuosa del ambiente. Nuevamente, el consumidor ahora, para consumir su
su vaso de leche, quiere saber que esa producción de leche ha sido bajo normas que respeten el ambiente para las próximas generaciones. Y es así que en el caso de los sistemas de mejoramiento israelíes se tomaron en cuenta todas estas cosas y hoy en día hablamos desde el punto de vista del productor de mayores producciones con producciones de vida de anaquel más extensas que permiten el transporte, sistemas de transporte y sistemas de conservación que dan a la producción un mantenimiento de su calidad a lo largo del tiempo y desde el punto de vista del consumidor, mejor gusto, mejor textura y por supuesto un mayor valor nutricional que asegure a la madre que compra su verdura o su fruta que le está dando algo sano, libre de pesticidas a sus hijos y que por supuesto va a poder conservar en el refrigerador por más tiempo con las mismas calidades que cuando fue adquirido el producto. A esto se le suma tendencias en la agricultura de precisión, o sea, todo el proceso de producción para ser más eficiente y para reducir la cantidad de agroquímicos, reducir y hacer más eficiente cada gota de agua, reducir la cantidad de fertilizantes a lo indispensable y a lo ideal para cada planta, y por supuesto sistemas de control que una vez realizado esas fumigaciones, ese riego, esa fertilización nos digan si hemos sido eficientes y dónde y cómo corregir. Esto a través de la agricultura de precisión. El ejemplo más claro en este sentido es lo que la agrotecnología ha logrado en el campo del uso del agua. Tecnologías de riego y de ahorro de agua que permitieron a finales del siglo XX, del siglo pasado, aumentar en casi un 40% la eficiencia de cada gota de agua, produciendo más de 40% de materia verde por cada unidad de agua usada. Esto no solo fue a través del control del suministro de agua, sino también a través de una buena fertirrigación, que es un sistema que controla el suministro de fertilizantes, a través del uso de tecnologías de plasticultura, por supuesto, ecológicamente, ambientalmente degradables, plásticos degradables ambientalmente, que previenen la evaporación y el crecimiento de malezas, el uso de invernaderos o de sombráculos para conservar mejor el agua y controlar el ambiente, riegos que han sido cada vez más sofisticados, riegos por goteo subsuperficial que respeta más el ambiente, microriego que tiene alta eficiencia en el riego. Y llegamos a situaciones en donde toda esa agricultura es una agricultura protegida, en donde podemos controlar la temperatura, la humedad, la fertirrigación, cómo circula el agua, usando muchas veces cultivos sin suelo, soiles que nos permiten de alguna manera controlar también el medio sobre el cual se desarrolla la planta y por supuesto, no menos importante, es el control de insectos y plagas en forma integrada, reduciendo al mínimo necesario el uso de agroquímicos y asegurando que ese producto que va a llegar al mercado no posee restos no de agroquímicos, no de fertilizantes y no de ningún tipo de sustancia química que pueda dañar la salud de la persona. En definitiva, si tenemos que resumir cuáles son las llaves para el desarrollo agrícola o cuáles fueron las llaves para el desarrollo agrícola y la modernización, hablamos de, en primera instancia, la inversión en capital humano a través de la educación y la capacitación. Hablamos de una inversión de capital a través de inversiones en infraestructuras y maquinarias y un sistema que a través de la investigación y desarrollo puede desarrollar esas tecnologías que se transforman en maquinarias, en infraestructura, y que a través de la educación y la capacitación el agricultor puede absorber y adoptar y adaptar a sus condiciones. Y por último, por supuesto, no menos importante, la organización de las cadenas de valor, el estímulo del cooperativismo para mejorar la eficiencia en el uso de los insumos, sobre todo en agricultores medianos y pequeños. Yo creo que esto da un poco el panorama de cómo frente a situaciones en las que poseemos limitaciones, que son limitaciones globales, como dijimos, el aumento en la demanda de alimentos, la disminución de los recursos como agua, tierra, agua, suelo y energía, y el cambio climático, sumado a eso, la problemática que nos está generando el COVID durante el último periodo, el último año. Frente a todo eso, cómo la agricultura israelí, a través de la agrotecnología y con ella la educación de los productores y la inversión correcta en investigación y desarrollo,
trata de alguna manera de enfrentarse y de tratar, como dije anteriormente, de hacer más con menos. Les agradezco vuestra participación, la paciencia que han demostrado en haber escuchado la presente conferencia. Aquí tienen todos mis datos, los invito a contactarse conmigo y con mi departamento para que de alguna manera podamos fortificar las relaciones y por supuesto transmitir todos estos conocimientos, ideas y tecnologías a los agricultores de México. Les agradezco mucho, nuevamente agradezco a los organizadores del evento y a la misión comercial del Ministerio de Economía de Israel y la Embajada de Israel en México. Muchas gracias y espero que nos podamos encontrar pronto cara a cara y no virtualmente. Un saludo a todos. Muchas gracias, maestro Daniel Werner. Sin duda su conferencia aportó datos valiosos a la audiencia. Invito a todos los participantes que están visualizando este webinar, si tienen alguna duda para el conferencista, si desean mayor información, tienen los datos del maestro Daniel Werner al alcance e igualmente los invitamos a enviar todas sus preguntas, dudas en los botones de interacción. Muchas gracias, maestro Daniel Werner. A continuación, se estará presentando la empresa Taranis, que nos estará platicando un poco más sobre las soluciones que tiene que ofrecer en el sector agro. Muchas gracias. ¿Se ve? Sí. Estimado Eduardo, muchas gracias por la presentación. Te cedo la palabra para que puedas presentar a Taranis. Perfecto. Muchas gracias, Estefanía, y gracias a toda la gente que está organizando este importante evento en México. Presento la compañía Taranis, que es una startup que ya tiene una vigencia a nivel internacional. Nuestro principal objetivo es introducir una nueva categoría ofreciendo lo mejor de agricultura en el monitoreo de cultivos. Estamos presentes prácticamente en todo el mundo. Ahora nuestra base ya está instalada en Estados Unidos. Obviamente también tenemos presencia en México. Estos son algunas de las empresas que nos acompañan en todo este proceso de validación de nuestra tecnología. Y básicamente lo que ofrece Taranis es la tecnología de agricultura de precisión. Permite a los agricultores generar capas de información precisas directamente del campo, analizando hasta una simple hoja. O sea, podemos tener imágenes aéreas de alta definición, miles de hectáreas por día podemos monitorear, podemos hacer el insight de información con diferentes capas y podemos dar también reportes avanzados a medida que de toda esa información. Básicamente lo que nosotros hacemos es monitoreo con inteligencia artificial y permitimos al agricultor en muy poco tiempo, con un vuelo de un avión o de un dron, tener información precisa de lo que está pasando en su campo. Así es como realizamos, cómo alcanzamos la alta precisión. Simplemente desde un avión volando, acá se puede ver nuestro pod, que es nuestra patente de Taranis, que permite fotografiar a una velocidad desde un avión y obtener una definición de este tipo de medio milímetro. O sea, esta foto está sacada desde un avión a una velocidad de 200-300 kilómetros por hora, a una altura de aproximadamente 30 a 50 metros, y así es como se ve finalmente la definición de un insecto, de una maleza. Podemos detectar problemas de malezas también. Básicamente, nuestras imágenes son únicas, con una definición de medio milímetro. Son sistemas patentados de toma de imágenes que pueden ser colocados en aviones o en drones, como ya dijimos. Tenemos una gran capacidad operativa, permitiendo monitorear grandes extensiones en cortos periodos de tiempo y con una densidad de muestreo única. Y la inteligencia artificial, que es el computer vision, que es lo que nos permite la detección automática de las anomalías de las imágenes, ya sean plagas, enfermedades, densidad de plantas, malezas, etc. El tipo de tecnología, estamos con dos dispositivos de AI2, lo llamamos porque es Artificial Intelligence y Aerial Image, y el avión utilizado, ven cómo se implementa acá nuestro pod, con una máquina de fotos común y fotografía. O también en un dron se puede implementar y también poder hacer lo mismo. Básicamente el vuelo se realiza con pasadas de 150 metros,
se toman hasta 3 fotos por hectárea, pero se pueden tomar más, y se analiza de manera automática al menos una, para con esa foto por hectárea dar un muestreo. En un avión podemos volar 7.000 hectáreas en un día, y con un dron hasta 1.200 hectáreas, y así es como se ve el mapa de un vuelo de Taranis. ¿Ok? Así es un ejemplo, por ejemplo, en un lugar de 5.000 hectáreas, cada punto es una foto elegida, y cada punto permite realizar un mapa de los distintos problemas, como dijimos, malezas, enfermedades, problemas de nutrientes e insectos. Esto es lo que, para tener una relación de lo que es un monitoreo manual, podríamos hacer 5 a 10 puntos en 2 horas. Obviamente con Taranis podemos hacer 100 puntos en 6 minutos. Esto realmente es un cambio fundamental en la informática de la agricultura, porque además es muy difícil para el agricultor en grandes extensiones realizar monitoreos, con lo cual nosotros podemos resolver también ese tema y también dar el insight, que es la propuesta final. Así se ven nuestras fotos, por ejemplo, en el caso de emergente, podemos contar cuántas plantas hay plantadas en un vuelo, podemos decir cada punto es contar una planta, podemos decir problemas de enfermedades, podemos detectar insectos, como dijimos, o ver malezas. Y así es como se ve en la plataforma o en el teléfono, digamos, nuestra tecnología. Podemos dar reportes consolidados también, donde vemos los distintos, analizamos las fotos del sistema, genera mapas de calor, ¿ok? Y podemos también detectar esa información. Básicamente, digamos, ese es el mapa y así es como se ve la foto, con cada puntito es lo que es la inteligencia artificial que detecta el problema. Podemos detectar también, como dijimos, las malezas. Estos son ejemplos de vuelos que hemos realizado. Este es un ejemplo donde, digamos, se buscaban malezas cuyo tratamiento es muy caro de realizar, entonces nosotros pudimos mostrar que solamente hay que aplicar 15 hectáreas en lugar de las 65. Encontramos esas 15 hectáreas donde esa maleza, que era muy costosa de destrabar, porque eran malezas muy afianzadas, entonces hemos generado acá para mostrar también un ahorro en los costos de pulverización, porque no hizo falta pulverizar 64 hectáreas, sino solamente 15. Y acá se ven en los distintos mapas cómo podemos hacer la visión de lo que está sucediendo para saber exactamente en qué áreas sí hay que aplicar. Y bueno, y esto también es un mapa donde uno puede hacer comparaciones del mismo campo con años anteriores, que eso también es una herramienta de Taranis muy importante para el agricultor, porque puede también saber qué está pasando este año, qué pasó el año anterior, qué pasó hace 2 años, qué pasó hace 5 años, con lo cual también le va a dar mucha información respecto a muchos procesos específicos de cada campo, y así tener información específica de ese campo respecto al tiempo también. Bueno, muchas gracias. Esta es una presentación, traté de hacerlo lo más amplio posible. Obviamente, si hay más dudas o preguntas, estamos a disposición de ustedes para lo que sea necesario. Muchas gracias por la presentación, Eduardo. Sin duda fue muy enriquecedora para la audiencia. ¿Está bien si hacemos una pequeña ronda de preguntas? Sí, con placer, con gusto, cómo no. Muy bien. Estimado Eduardo, muchas gracias por tu presentación. Sin duda, la tecnología que ofrece Taranis puede ayudar de gran forma a los productores a tener un mejor control de sus cultivos. En este sentido, ¿nos podrías compartir qué hace a su tecnología única en el mercado? Bueno, básicamente nuestra tecnología es única en el mercado porque es la combinación de una patente de hardware donde nosotros tenemos diseñado un pod que permite fotografiar en velocidad, que eso es una patente de Taranis, y también nuestros algoritmos de inteligencia artificial que permiten analizar la data que se obtiene de las fotografías con nuestros algoritmos y justamente detectar la problemática. Imagínense que campos de miles de hectáreas, nuestra información nosotros la brindamos en 48 horas o menos también. El agricultor en tiempo real puede tener una información precisa de lo que está sucediendo. O sea, no solamente damos la información, sino que la damos en tiempo real. Y eso permite, por supuesto, es único de Taranis en el mundo. Es única, sí.
Ok, muchas gracias. Después, hablando más o menos en porcentajes o de la mejor manera que usted nos los puede explicar, ¿qué tanto ha mejorado la producción y calidad de los cultivos al implementar su tecnología? Hablando de un antes y un después de Taranis. Bueno, ese es un punto en agricultura que es muy difícil de probar, porque la agricultura es algo muy dinámico, muy cambiante, y es muy difícil comparar años que a lo mejor hubo sequía, que a lo mejor llovió más, que a lo mejor se atrasó. La naturaleza no es algo preciso, no es algo típico, pero es a lo mejor como decir que cambió mi vida desde que tengo un smartphone o se hablaba por teléfono. Yo creo que la tecnología es algo que no solamente en la agricultura, en todos los campos de la vida del hombre de hoy, el año 2021, es algo que se incorpora y que sin duda es un antes y un después en el aspecto tecnológico. La agricultura hasta hoy en muchos lugares se ha manejado en forma muy primitiva, sin haber cambiado su modelo de trabajo de los últimos, a lo mejor, no sé, 30, 40 años, y es fundamental tener data para tomar decisiones. Taranis es una herramienta que le permite al agricultor tener data para tomar decisiones mejores. Es como si uno dijera a un médico con una tomografía computada o sin una tomografía computada si puede dar el mismo diagnóstico. Taranis pretende ser una herramienta que también en el futuro vamos a dar también el diagnóstico, porque lentamente nuestros algoritmos son cada vez más inteligentes y lo van a poder hacer, pero también es primero una herramienta de monitoreo y saber en tiempo real qué es lo que está pasando en el campo. Así que sin duda que hay ahorros. Te mostré al final un último caso, en ese caso que hemos probado, que se han pulverizado o aplicado 15 hectáreas en lugar de 67. Hagan la cuenta, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ecológico. Cuánto beneficio hay para la humanidad el hecho de utilizar menos material de pulverización. Lo mismo, por ejemplo, con John Deere, que nosotros en México estamos haciendo, por ejemplo, pruebas donde imagínense si un tractor inteligente que va sin conductor, ponemos un mapa de Taranis y el tractor sabe qué aplicar, dónde aplicar exactamente en cada lugar del suelo. Con lo cual, sin duda, los beneficios son evidentes. Depende, por supuesto, vuelvo al principio, agricultura es muy difícil de medir, lo que se llama el ROI, pero sí tenemos pruebas claras de que con Taranis se puede ahorrar también mucho dinero. Muchas gracias, Eduardo. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre, bueno, en qué zonas ya se encuentran trabajando aquí en México? ¿En qué estados ya tienen presencia? Sí, en México estamos trabajando, tenemos un agente que se ocupa de toda la parte del país, y estamos trabajando básicamente con empresas como Bayer, como John Deere, y otros en México. Tenemos presencia allá y bueno, al estar también ahora nuestro headquarter está en Estados Unidos, en Indiana. Evidentemente México es un país básicamente proveedor agrícola también de Estados Unidos respecto a ese mercado. Así que sí, es un mercado para nosotros muy importante, lo estamos tratando de atender. Si bien en México no se caracteriza por tener tan grandes extensiones de cultivo, estamos, por ejemplo, trabajando muy fuerte con Pepsi con el tema de papa. Tenemos cosas concretas y proyectos concretos en México, pero siempre tratando lo analizamos a nivel global, desde lo que puede representar para Taranis digamos, nuestro posicionamiento en México, para darnos a nivel global un posicionamiento. ¿Okay? Pero sí estamos presentes en México y tenemos agentes. No se olviden que necesitamos una infraestructura, hace falta un pod, hace falta la logística, y en México estamos perfectamente preparados para dar servicio a cualquier agricultor. Ok, perfecto. Entonces, en este sentido, va mi siguiente pregunta. En dado caso de que algunos de los participantes estén muy interesados en implementar su tecnología, ¿ustedes cuentan ya con un personal especializado que les dé asistencia y capacitaciones de Exactamente. cómo usar su tecnología? Exactamente, planificamos la temporada con el cliente, depende del cultivo que tenga, depende cuándo quiera que se haga el vuelo, depende qué información quiere obtener. Se planifica antes de la temporada, decimos, bueno, haremos tantos vuelos en tal momento, en tal circunstancia, este es el objetivo del vuelo, bueno, y la información la va a tener, por supuesto, sin ningún problema, porque en México estamos perfectamente instalados, también en Brasil, en Argentina, en Perú, obviamente Estados Unidos, estamos
sí, sí, por supuesto. Es planificar la temporada. Es muy importante eso, poder planificarla. Obviamente tienen que bajar la aplicación, tienen que capacitar, pero prácticamente el cliente solamente no tiene que hacer nada, solamente planificar con nosotros la temporada. Después Tarani se encarga de todo, de la logística y de todo. Ok, perfecto. Y bueno, última pregunta. ¿Nos podrías contar cuáles son los sitios más importantes conseguidos hasta la fecha para Taranis? A nivel mundial, Sí. bueno, ¿cuánto tiempo me queda? No, todavía hay tiempo, Bueno, ya está. básicamente ahí entramos en un aspecto donde es muy importante entender lo que es una empresa de tecnología israelí y qué es lo que apunta para darle valor a la compañía. Más que nada, más que conquistar el mundo, porque, digamos, Napoleón cuando quiso conquistar el mundo cayó. Una startup, cuando ella es una empresa de tecnología, que Tarani ya no es startup, es una empresa de tecnología, tiene más de 100 personas, ya ha recaudado más de 60 millones de dólares. Estamos con presencia en Estados Unidos porque ese es el objetivo de Taranis ahora respecto de la prueba final, con mucho éxito, por supuesto, del valor de nuestra compañía, es conquistar el mercado americano. Si nosotros logramos, como lo estamos logrando, conquistar el mercado americano, básicamente ya tenemos una base de valor de la compañía respecto a la posibilidad digamos, de desarrollar nuestra tecnología como mercado, me refiero, para después sí expandirnos a nivel mundial. Por eso, más que lo importante en este momento digamos, de decir cuánto estamos expandidos, sino que ahora estamos enfocados a conquistar ese mercado. Obviamente Latinoamérica en el tema agrícola es un mercado que nos dio toda la base de inicio. Taranis está presente en Latinoamérica desde el inicio, y todo nuestro desarrollo prácticamente lo hicimos en Latinoamérica, por eso estoy yo también, que vivo en Israel, pero que bueno, fui encargado de desarrollar Latinoamérica para Taranis, y en este momento la etapa de la compañía, después de la última recaudación de 30 millones de dólares, es básicamente concentrarnos en Estados Unidos, conquistar Estados Unidos, probar nuestra tecnología allá, y bueno, y a partir de ahí ya sí seguir expandiéndonos, pero en los lugares que estamos, obviamente seguimos dando servicio. No sé si respondí la pregunta. Sí. Muchas Bueno, gracias, Eduardo. bueno, Muchas gracias por la presentación, por esta ronda de preguntas. Igualmente invitamos a los participantes si desean mayor información sobre la empresa, si desean conocer algunos detalles que no se hayan mencionado, les solicitamos ir a los botones que se encuentran aquí abajo para que ustedes puedan contactar a Eduardo, les pueda proporcionar mayor información. Y bueno, pues ya saben, la mejor solución con Taranis para monitoreo de cultivo. Entonces, muchas gracias. Muchas bueno, gracias, Eduardo. gracias a ustedes, gracias a la gente de la Embajada de Israel por estar siempre presente, apoyando a todas las empresas israelíes, no solamente en México, sino en todo el mundo, haciendo una tarea maravillosa, y ojalá esta presencia sirva para que el que te quiera tener contacto, me contacta por mail o hablamos, y desde ya, por supuesto, va a ser un placer atenderlos y darles servicio. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, Igualmente, nos despedimos de la audiencia. Muchas gracias por su tiempo valioso. Esperamos que este webinar les haya servido. Ya saben, si desean contactar a alguno de los conferencistas, a las empresas, tienen los datos al alcance. Igualmente se encuentran los botones de ayuda en la parte posterior de este video. De igual forma, reiteramos el apoyo de la oficina comercial en cualquiera de los ámbitos que puedan llegar a necesitar. Agradecemos a los organizadores de Exposeres 2021 por la oportunidad. Y bueno, nos vemos en el segundo webinar. Muchas gracias y hasta luego. gracias. Gracias. Chao. ¿Listo?